¿Sabes por qué las personas exitosas en sus sectores han llegado tan lejos y han sido tan grandes? Porque han fracasado más veces que los demás. ¿Qué tal estáis, familia de Personal Soul? Aquí Raúl al habla, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la serie Consejos para el día a día. Ya sabéis, vídeos más cortitos y más al grano, con tono más desenfadado. Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el fracaso. Esa emoción humana que todos hemos sentido alguna vez seguramente y que nos limita y nos paraliza a la hora de conseguir nuestros objetivos. Bien, pues dando por hecho que todos lo hemos sentido alguna vez, porque yo creo que así será, vamos a explicar las causas que yo considero que son más importantes a la hora de sentir esa sensación de fracaso y a la hora de que esa sensación nos paralice cuando queremos conseguir alguna meta, algún objetivo. La primera causa de este miedo puede tener sus raíces en que en algún momento de nuestra vida, normalmente cuando éramos pequeños, pero también puede ser que sea a posteriori, vivimos alguna situación de rechazo o crítica negativa que nos afectó mucho a nivel personal. La segunda causa sería la presión social o las expectativas de aquellas personas que consideramos importantes en nuestra vida. Normalmente nuestros padres, nuestros familiares, algún profesor que respetemos mucho o algún amigo, compañero de clase que también respetemos mucho. Esas expectativas al final nos crean una presión muy grande que nos hace paralizarnos por el miedo a decepcionar a esas personas que tienen esa visión sobre nosotros. Es decir, es una visión que se han creado ellos en su mente de nosotros, que nos la traspasan y que nosotros nos vemos obligados a tener que cumplir. Por lo tanto, ya podréis imaginar la presión que eso conlleva y ese miedo a no conseguir lo que se espera de nosotros y decepcionar a esas personas. Detrás de todo esto, como os habéis podido imaginar, está el miedo a no ser querido, el miedo a la no aprobación de esas figuras que nosotros consideramos tan importantes. Y la tercera causa serían nuestras propias inseguridades y la falta de confianza en nuestras capacidades. Cuando vamos a enfrentarnos a algún problema, alguna situación, cuando queremos conseguir un objetivo, si nosotros no confiamos en nuestras propias capacidades, seguramente acabemos fracasando. Porque ese autoconcepto negativo hace que nos enfrentemos a la situación viéndola muy grande, mucho más grande que nosotros. Por lo tanto, nos vamos a sentir con mucho miedo, con mucha parálisis seguramente. ¿Os acordáis de un vídeo anterior que hice que un miedo se comía al otro? Pues en este caso nosotros estamos haciendo muy grande la situación a la que nos tenemos que enfrentar. Pero no porque la situación sea muy difícil, sino porque nosotros tenemos un autoconcepto muy bajo, es decir, no confiamos en nuestras capacidades para hacer frente a esta situación. Por lo tanto, esta distancia va a suponer que nosotros nos sintamos muy inseguros y que seguramente acabemos fallando en el intento. Una vez mencionadas las tres causas, ¿qué es lo que solemos hacer con este fracaso, con esta emoción? Pues normalmente lo que solemos hacer con el fracaso es acomodarnos, quedarnos en nuestra zona de seguridad y no ir hacia el objetivo que queremos conseguir por evitar esas situaciones. Por lo tanto, nos quedamos en nuestra zona de confianza, de seguridad y ahí nos estancamos, nos acomodamos y no hay crecimiento. Para motivaros y que os sintáis un poco identificados, solo nombrar dos ejemplos de personajes muy famosos que lograron superar ese miedo al fracaso o esa sensación de fracaso y al final acabaron consiguiendo lo que querían. El primer personaje que siempre me ha parecido muy grande es Walt Disney. Walt Disney superó el fracaso que fue que lo despidieran de un periódico por falta de creatividad, por no tener buenas ideas. Posteriormente todo el mundo sabe lo que fue capaz de crear. Y el segundo personaje seguramente también lo conozcáis, es Thomas Edison. Falló, se dice que 10.000 veces antes de conseguir lograr crear la bombilla eléctrica. Él dijo, no he fracasado, sino que he encontrado 10.000 maneras diferentes que no funcionan. Fijaos la mentalidad de este tipo de personas para convertir todo en positivo y seguir avanzando, no estancarse. Y por último voy a compartir 5 consejos para tratar de superar este miedo al fracaso si es que lo estáis sintiendo actualmente. El primer consejo, el primer tip sería la aceptación. Aceptar que el fracaso es un resultado y forma parte del proceso, de todos los procesos del mundo. Siempre hay resultados que no nos gustan cuando estamos aprendiendo algo. Si por ejemplo queremos aprender a ir en bici, nos vamos a caer muchas veces antes de poder aguantar el equilibrio y empezar a rodar en bici. Si por ejemplo queremos aprender a hacer snowboard, a hacer esquí, los 2 primeros días
te vas a caer todo el rato, te vas a hacer daño. Pero si continúas, el tercer día ya verás cómo serás capaz de ir por la nieve sin caerte. El fracaso, que es un resultado, es normal y forma parte de todos los procesos. Pero en cuestión de deportes, en cuestión de aprender habilidades, no nos lo planteamos tanto. Sabemos y damos por supuesto que es parte del proceso. Ahora, a la hora de perseguir nuestras metas, sí lo tenemos demasiado en cuenta y le damos mucho peso. Y no lo tomamos como parte del proceso, sino nos lo tomamos a lo personal como si nosotros no valiéramos. Entonces vamos a darle la vuelta y vamos a enfocarlo de la misma manera que lo enfocamos cuando estamos aprendiendo un deporte nuevo, como por ejemplo montar en bici, como por ejemplo esquiar o como por ejemplo caminar cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. También te caías todo el rato, pero por eso no desististe, continuaste y al final aprendiste a caminar sin caerte. Sería lo mismo. El segundo consejo es tener autocompasión. Es muy importante tener autocompasión en el proceso de aprendizaje. Es decir, no seas duro contigo mismo, contigo misma. Estás aprendiendo, es normal que falles, es normal que cometas errores, es normal que acabes teniendo resultados que no te gustan. Pero es que forma parte del proceso, volvemos al punto 1. Así que mucha compasión contigo mismo en el proceso, compasión y paciencia también. El tercer consejo sería ponerte metas que sean realistas. Es decir, no vayas a buscar una meta súper difícil y compleja que te suponga un reto enorme, porque entonces al final acabarás echándote hacia atrás, verás la meta muy grande y eso te paralizará, porque no confías suficientemente en tus capacidades para sobreponerte a esa dificultad. Por lo tanto, empieza por metas más pequeñas que vayas creciendo y poco a poco las vayas consiguiendo y de esta forma tú irás creciendo en el proceso. Cuarto consejo, yo creo que es el más importante a la hora de superar el miedo al fracaso y es toma acción. La acción va a diluir ese miedo al fracaso. Hasta que tú no tomes acción, el miedo se va a hacer más grande cada vez en tu mente. Y ya veréis cómo es tomar la primera acción y decir, bueno, pues tampoco era tanto, pues voy a dar otro pasito a ver qué tal. Y así poco a poco ya iréis viendo cómo era muy grande el miedo, pero en vuestra mente. En la realidad no es tan grande. Y vais a poder ir consiguiendo cositas poco a poco sin daros cuenta, ya veréis. Y por último, el consejo número 5 es aprender de esos errores que vas cometiendo por el camino. Aprende. No cometas errores y ya está, sino que aprende de esos errores, porque eso es lo que te va a hacer crecer más. Cada error, es decir, cada resultado, tiene un feedback, tiene una información que te va a venir bien para no volver a cometer ese error y para aprender a hacerlo mejor. Por lo tanto, tenemos que estar muy despiertas y aprender muchísimo de los errores. Eso nos va a ponernos en otra liga. Si nosotros nunca cometemos errores, no vamos a aprender de esos errores y ya veréis cómo vuestro crecimiento se va a estancar. Es decir, si nosotros buscamos resultados perfectos la primera vez, no vamos a aprender del proceso y vamos a llegar menos lejos que otra persona que esté continuamente cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Esa persona va a llegar muchísimo más lejos. Bien, pues esto ha sido todo en este vídeo de consejos para el día a día que hemos hablado sobre el fracaso. Espero que lo pongáis en práctica y ya me diréis en los comentarios qué tal os ha funcionado. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta, lo podéis compartir con todas las personas que creáis que le puede ir bien, que estén atascados en algún proceso o que necesiten un poco de motivación para superar o para empezar algo que quieren conseguir. Y si todavía no estáis suscritos, os agradecería muchísimo que os suscribierais al canal, me ayudaríais muchísimo. Pues esto es todo por hoy, lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, familia.